Perfecto, acá. Porfa, me confirman si ya pueden visualizar allá en el Discord la pantalla compartida. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo primero que se llevó a cabo fue la creación de una interfaz genérica. Nosotros tenemos unas entidades y lo que yo hice entre todas esas entidades es primero unificar el ID de las entidades. Fíjense que yo lo que hice fue remover todas las llaves que teníamos de code estado, code país, code región y las unifiqué en una que se llama entidad base. ¿Ok? Y en esa entidad base dije, bueno, ¿qué nombre le coloco? Que sea universal y que no se amarre al nombre de la entidad. Entonces, muy sabiamente y creativamente le puse ID Code. ¿Sí? No tenía otro nombre que colocar. Igual le coloqué el key, porque tenemos que especificar que va a ser la llave principal, ¿cierto? Va a ser la llave principal. ¿Y por qué le tengo que colocar eso? Pues recordemos que cuando no es un entero y cuando el nombre es diferente al ID, pues tenemos que especificarlo. Y de por sí, pues debe tener la notación de base de datos. Hice otra, Base Entity B, que pues como yo sé que posiblemente en algún momento, no sé quién se está tratando de conectar a mi equipo, tan chévere. Será Owen, por lo menos. ¡Ah! Es un peligro. No, quieto. Ah, eso es lo que usted cree. Entonces, la idea es que mis entidades hereden de este señor. Por ejemplo, si yo sé que Estado, el nombre de Estado va a ser nombre, el país va a ser nombre, persona va a ser nombre y no va a tener otra, pues digo, venga, metamos el atributo ahí que me lo herede. ¿Sí? Pero bueno, no, dije que no. Entonces solamente voy a heredar el ID code, que es el del país, y aquí ID de tipo entero, que es para las llaves que son auto incrementales. ¿Listo? Ah, no, eso es una cosa que estaba haciendo ahí de prueba, esa ni la miren. Eso, se me olvidó quitarla, pero esa no va. Entonces, ¿qué hice? En cada una de las entidades donde deseo que aplique la herencia, pues le digo que me herede de cada una de las entidades base. Yo sé que estado, el código va a ser de tipo cadena, entonces por eso le digo que herede de Entity Base A. Y así pasa con país, así pasa con persona. Bueno, acá no hay que hacer nada porque realmente es como la llave, ¿cierto? Foránea, la llave foránea. Esta sí puede tener diferente nombre porque es el FK, eso no va a tener nada, no le va a afectar en nada. Producto, miren, fíjense que también tenemos acá. Región, también tenemos acá. Y tipo persona, ¿qué tipo persona sí me va a heredar de Entity B? ¿Por qué? Porque el ID de la persona quiero que sea autoimplementado, ¿cierto? Numérico. Listo. Ya
Ese es uno de los cambios que hay que hacer con respecto a lo que teníamos anteriormente. Ahora, nosotros nos veníamos acostumbrando a crear interfaces por cada uno de nuestros repositorios, ¿sí? Y si nos dábamos cuenta, todas tenían los mismos métodos. Entonces, ¿qué se planteó? Oiga, definamos una sola interfaz y que esa interfaz yo la pueda aplicar en todos mis repositorios, siempre y cuando sea pues, estándar. Y por lo general todos los CRUD van a tener estos métodos, todos. Ya que nosotros queramos agregar funcionalidad adicional es otra cosa. Pero la funcionalidad adicional, como les dije en el video, ¿se acuerdan? Que yo tengo país interfaz. Pues creo otra interfaz que me herede de quién? De la genérica. Y aquí voy a colocar los métodos que a mí se me ocurren que sean adicionales a los estándares. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que yo tengo los productos. Y digamos que a mí se me ocurre decir que yo necesito el listado de todos los productos que faltan más de 50 minutos. Ahí defino la función. Y la implemento en dónde? En el controlador y lo hago en el resto de elementos. ¿Sí? Cuando pasemos JSON Web Token, hacemos varios ejercicios de eso. Necesitamos consultar, digamos, si yo, aquellas personas, aquellos clientes cuya fecha de cumpleaños sea hoy. Entonces ya no usarlo por correo electrónico. ¿Qué sé yo? Entonces, la idea es llegar allá. Y para eso se utiliza esta interfaz. Y fíjense que se está heredando de repositorio A. Notemos algo diferente a las otras interfaces. Primero, que dentro del operador diamante va una T. Esa T significa colección, clase. Quiere decir que a manera de argumentos parámetros yo puedo pasar el nombre de cualquier clase. Y esa es una expresión propia de Visual Studio de NET para indicar como esa condicionalidad con respecto a la clase genérica. Y aquí igual manera le digo que por favor me herede de base entity A. ¿Por qué? Porque yo necesito que él sepa cuál es la llave principal. Por eso lo hago. Y acá pues todo es lo mismo a lo que teníamos anteriormente, lo único es que acá ya no le vamos a especificar el nombre de la clase puntual. Nosotros acá teníamos, en país interfaz teníamos país, teníamos aquí país, 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 país y país. ¿Sí o no? Eso es lo que teníamos anteriormente. Ahora no, tenemos esto genérico. Entonces, antes de que se me olvide,
Entonces, por acá, si buscan dentro de mis Gits, pues ahí van a encontrar la información necesaria de los snippets, que por ahí me pidieron por que se los compartiera. O sea, estos son los snippets que yo creo en Visual Studio como para ahorrarme un poquito de trabajo. Por ejemplo, yo creé el snippet de repositorio genérico. Van a estar digitando todo. Lo que pasa es que sí hay que estar muy pendientes, es que el nombre, pues siempre va a salir el que tenemos acá. Pues si yo quiero cambiarlo, pues lo debo modificar. ¿Ok? Espérenme que no encuentro acá compartir. Pongo acá. Ya, ¿saben? Creo que es esta. Sí. Ahí se los dejo en el Classroom, les dejo el enlace directo al Gits. ¿Ok? De igual manera, ayer de despachado, me puse por acá y armé como este TXT de los comandos parecido a la tarea que ustedes hicieron, pero lo tengo aquí en un Gits. ¿Okay? Entonces, entonces, Gits. Aquí. Entonces aquí van a encontrar fragmentos de código de todo lo que hemos hecho. Me falta ahí actualizar algunas cosas. Por ejemplo, esto lo debo modificar, a ver si lo borro porque igual cambió. O lo actualizo por aquí abajo. No sé, alguna cosa me inventaré ahí. ¿Listos? Bueno, sigamos entonces. Entonces, tenemos el repositorio genérico, donde ya sabemos que nos va a servir para cualquier clase. Hice lo mismo con el otro repositorio, pero en lugar de A, viene y establecí herencia con B. ¿Qué sucede? Ustedes dirán, pero ¿por qué tiene ePaís Interface, que era la que yo había creado la vez pasada? Pues la dejé porque posiblemente si deseo generar nueva funcionalidad a mi repositorio, pues entonces lo hago acá y no lo voy a hacer aquí dentro del genérico. ¿Okay? Listo. Después de hacer esto, vengo nuevamente, tengo que implementar la interfaz genérica. En este caso solamente implementé solo la A, me faltó la B. Pero ¿qué cambia con respecto a lo que hemos trabajado? Primero, le estoy diciendo que el repositorio genérico también va a ser una colección, una clase genérica, el nombre de la interfaz de donde deseo implementar y la entidad base para el ID. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí se trabaja de igual manera con el contexto, ¿cierto? Para mí se llama inventario context. Y aquí tenemos la implementación, que si ustedes lo ven es muy parecido
a lo que ya teníamos, ¿sí o no? Lo único que se le agrega aquí, que es la palabra reservada, virtual. Yo les decía en el video que esta palabra reservada se utiliza para que este método se pueda sobreescribir. ¿Ok? Cuando yo hablo de sobreescribir es que me permita crearle una nueva funcionalidad sin necesidad de crear otro método. ¿Se acuerda que cuando nosotros estábamos trabajando creamos otro método para poder consultar por el ID? Y no usamos el original que era Get by ID Async. Pues esto sucedió, ¿por qué? Porque nosotros no podíamos sobreescribirlo, primero porque no teníamos el virtual y por la estructura que estábamos manejando. ¿Okay? Entonces, este señor ya lo tenemos de esta forma, miren, póngale cuidado. Ya teniendo esto, yo ya puedo tener mi repositorio de país, que es este, que es donde realmente va a tener todo el aplique, ¿cierto?, de mis interfaces. Pero si ustedes se dan cuenta que para el repositorio hereda de quién? Del repositorio genérico, que es el que contiene todos los métodos principales. Y genera de interfaz, que es el que me va a contener nuevas funcionalidades si yo se las quiero implementar. ¿Ok? De igual manera, este señor tiene el contexto, pero si ustedes se dan cuenta aquí dice base context. ¿Por qué? ¿Ah? De interfaz. Ah, bueno, sí, de genérico, porque estamos hablando del contexto, ¿no? Sí, tiene razón. Porque este señor, tenemos acá, tenemos el constructor. ¿Se acuerdan cuando en JavaScript, bueno, no sé si alguna vez lo alcanzamos a tocar, le colocábamos el super? Es lo mismo. Uh-huh. Ese base es para indicar que tome la clase superior, la clase base. De esa manera se expresa aquí en .NET. ¿Señor? Ese where es porque es como una especie de selector para que la clase como tal me tome la entidad o la clase que le quiero pasar por parámetros. Si no, no. Y para poder utilizar todos los métodos sin necesidad de tener un objeto. Entonces aquí tengo la clase, el constructor de repositorio, pero tengo que decirle que herede el contexto, ¿cierto? El contexto. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho este señor porque no teníamos sobrecarga? Entonces ya con lo que hice, por eso lo dejé acá. Esto lo podemos borrar ahorita. Entonces yo qué hice, hice una sobrecarga al método get or async, donde estoy sobreescribiendo el comportamiento de ese método principal. Y acá ya obtengo el mismo resultado que tengo acá, lo estoy obteniendo acá. O sea, que en pocas palabras este señor yo ya lo puedo eliminar y no tengo ningún problema. Bueno, entonces, como les venía diciendo, aquí lo que estamos haciendo es sobreescribiendo los métodos. Los métodos que ya hemos definido en nuestras interfaces principales, en nuestras interfaces genéricas, en nuestros repositorios. Entonces, esto ya nos va a permitir hacer consultas pues mucho más personalizadas y poder hacer lo que nosotros queramos con los métodos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta algo muy importante. Así yo quiera sobreescribir
si este método me recibe país, yo no puedo decirle país DTO. ¿Por qué? Porque estaría infringiendo la sobreescritura. Que sobreescriba no significa que yo pueda cambiar argumentos de entrada. Yo puedo cambiar el comportamiento del método. ¿Okay? ¿Se acuerdan ese término que era llamado polimorfismo? Entonces ahí es donde lo estamos aplicando. Tenemos un mismo método que reacciona diferente a un mensaje. Entonces, ahí es donde estamos aplicando todo esto. Ahora, ya tenemos interfaz genérica, ya tenemos clase entidad base. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar el controlador. El controlador, ¿en qué va a cambiar? Pues tampoco es que sea un cambio abrupto, porque no es así. Aquí tenemos el request que habíamos hecho de país, aquí lo cambiamos porque me interesa que me retorne países de TO. Aquí sí yo puedo decirle qué tipo de entidad quiero usar. ¿Okay? Aquí no importa porque él me va a recibir acá país de TO, pero al momento de hacer la búsqueda él me va a hacer el mapeo. Es decir, ¿se acuerdan que cuando hicimos el mapping en el mapping profile, le estamos diciendo acá reverse map? Eso lo que me va a permitir es hacer ese switcheo tanto del uno como al otro. ¿Okay? Para eso es que se utiliza ese reverse map. ¿Qué otra cosa se cambió? ¿Qué otra cosa se cambió? Bueno, aquí el ID es, estoy retornando país de TO porque hicimos un cambio. ¿Se acuerdan que en este país de TO colocamos que mostrara los estados que estaban asociados a un país específico? Bueno, eso cambió. El método o la forma de hacer posteo o agregar elementos. Resulta que acá, cuando yo voy a agregar un elemento y voy a especificarlo desde un JSON, yo debo tener muchísimo cuidado, es con el tema de las llaves foráneas, con el tema de esas colecciones genéricas que se encuentran en cada entidad. Por ejemplo, si recordamos, país contiene y collection. Resulta que al momento de hacer el envío de la data, posiblemente esto me va a afectar y me va a pedir que le envíe la colección. Yo no tengo ninguna colección para enviarle, porque solamente voy a registrar ¿qué? El país. Entonces, yo tengo un DTO que se llama países DTO, donde le especifico cuáles son las columnas principales o los atributos principales de mi tabla. ID code, nombre país. Fíjense que los DTO no heredan de las clases bases, no heredan de nada. Y por eso es que aquí en el controlador yo le digo que para hacer el post me tome países DTO para que solo me reciba desde el JSON el ID del país y el nombre y no me provoque ningún error. ¿Okay? Y acá lo que estoy haciendo es mapeando país a país DTO para poder hacer el proceso interno dentro del Entity Framework. Y por último, pues ya sabemos que acá le estoy diciendo que a país DTO el ID code le asigne el valor que obtuvo de país.id code. En este caso, como no es un autoincremental, pues tomará el valor que yo le asigné allá en el JSON. ¿Ok? Y aquí pues es lo mismo que teníamos anteriormente. ¿Qué cambio se hizo? Pues que ya no vamos a trabajar con país, sino con
país de TO, ¿ok? Que es mi objeto de transferencia. Y el put, lo mismo. El put ya no lo vamos a hacer con país, lo vamos a hacer con países de TO, ¿ok? Países de TO. Bien. Y lo único que se le agrega a esos métodos que ya hicimos es el mapeado, no más. Si ustedes se dan cuenta y comparan con respecto al código que ya tenían, lo único que va a cambiar es el mapeo. ¿Ok? El mapeo. Ya bueno. Ahí les hice actualización del archivo país controller dentro del GITS. ¿Ok? Ahí está, miren. Con los cambios que ya le implementé, ahí está. Luis Carlos me dijo que quería ver cuál. Esta es la unidad de trabajo de interfaz. ¿Sí? Aquí seguramente me hizo falta colocarle la unidad de trabajo genérico, pero realmente no lo voy a necesitar porque ya estoy implementando las otras interfaces y esas interfaces están implementando el genérico. O sea, hace que todo viene por herencia. ¿Sí? Lo mismo va a pasar por acá con la unidad de trabajo. Va a quedar tal cual. Fíjese que yo no le hice ningún cambio, porque igual estoy utilizando País Repository. Si yo no hubiera creado este señor, ahí sí tendría errores. ¿Sí? Fíjese que aquí no se trabaja con el repositorio genérico, sino con País Repository, que igual manera está heredando del Generic Repository. ¿Sí? Esa es la maravilla de la programación orientada a objetos y de la herencia. Y el resto es lo mismo porque realmente estamos trabajando es con la unidad de trabajo, la Unity Report. Listo. ¿Alguna pregunta de toda esta carrera? Y creo que les volvió el cerebro. ¿Cómo es más fácil? ¿Así o de otra forma? De la otra forma, pero sí, la confundir el punto de acción. De la otra forma, por cada día tiene que hacer interfaz y un repositorio y hacer un poco de todo. Aquí no, aquí tiene ustedes una interfaz que vea que la interfaz de repositorio la hice porque quiero agregar la funcionalidad. Si yo no tengo con eso, yo creo que hay instrumentos de las peticiones en el medio triángulo. ¿Cómo así? Un deseo para países y otro deseo para países. Ah, ok. Claro, porque es que acá, país de Teo, es donde voy a tener una lista que va a contener los estados. Y eso yo no lo puedo usar para hacer el curso. ¿Por qué? Porque es que yo no logro pasar listado para que me lo haga. Y ese listado forma parte de una tabla que se está por allá en la sangre de la vida. Esto durante el país. Recuerde que un proyecto se coloca en la vía principal. Es importante lo que me cuenta.
que donde es la relación de uno mutuo en el uno para el tipo de eso. O sea, un país puede contener muchos estados. Por eso es que lo tenemos de esa forma acá. Entonces, para la sociedad que tiene los puede ser una de la lista de los de la influencia y otra donde solamente los atributos de. Digamos que uno se puede acostumbrar a crear noticias que se llamen países create today, donde ese país es create today solamente colocar algunos atributos. Ya esa tabla. Caso de países. Y yo le puse lista países, ¿por qué? Porque incluso, lo que pasa es que se me cambia acá la torta, y es que yo hubiera colocado únicamente país de Teo y eso lo hubiera eliminado, ¿cierto? De pronto sería más claro, porque usted dice, pero ¿por qué tiene dos? Porque en su momento tomamos la decisión que cuando mostrara el país específico le quería mostrar también cuáles estados están asociados a ese país. Básicamente lo hicimos por eso. Si yo no lo quisiera hacer, pues fácilmente podría borrar esto y dejar únicamente esta y le quito esto. Pero entonces tengo que arreglar todo eso en mi código. Pero lo recomendable sería tener una por cada estructura que usted quiera mostrar el punto. El mail podría ser un video solo que se pase. Sí, puede ser, pero se vuelve una presentación. Entonces tendría que hacer usted un mapping de la clínica de no, sí se lo puede tomar, pero acá usted quiere colocar otro. Entonces, eh, como yo siempre les traigo cosas nuevas y les traigo problemas, pues vamos a implementar esa clase de genérica que nos trae. Esto es como los videos de YouTube, ¿no? O cuando usted empieza y dice, no, ahora borremos y ahora hacemos ¿no? Lo importante es que estamos ya trabajando dos maneras de hacer las cosas. ¿Cuál es mejor? Pues yo les digo que la segunda. Pero se dice, no, no lo vamos a dar así, no importa. Pero el problema es cuando se quiere implementar nuevas cosas. Y llamamos nosotros aquí, llamamos e-generic. ¿Okay? Pero por ejemplo, clase e-generic repose. Yo hago esto, borro esto, borro esto, borro esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, ¿cierto? Entonces, borro esto y generic repository y ya, que es el ejemplo que yo le pasé, ¿sí? Que se lo pueden pegar a Visual Studio. Lo único que tenemos acá que es, pues que me está botando error de base entity que no existe. Ah, entonces yo le digo, bueno, ¿cuál es? Ah, yo le digo que es de la A. Listo.
Que me bota error. Ah, listo, pero ese error ya es por problema de. Fíjese que a veces no lo inserta, ¿no? Se dice, pero ¿por qué? Entonces, yo ya le encontré la maña a este man. Entonces, tengo que darle clic acá y venir acá. Maldito desgraciado. Acá no, acá no. Es que toques darle aquí con cariño. Acá. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta agregar los espacios de nombre. Sí, es que ese yo no sé por qué es tan maldito. Este es un desgraciado. Ya. Sí, es que es fregado. Y ya, mire, acá. Entonces, acostúmbrese a hacer snippets. Realmente, por ejemplo, acá configurar, usted puede colocar o especificar el lenguaje, yo le dije C Sharp, y esa es la estructura del snippet. Realmente esa es la estructura, donde tenemos el prefijo. El prefijo es como el atajo que yo quiero escribir. Sí, claro, ustedes le pueden cambiar el nombre. Sí, claro, ustedes pueden cambiar los nombres que quieran. Acá yo le puse que eso se iba a llamar, o el prefijo con el cual yo lo iba a llamar es este. Eso está en el GITS, que yo les. Entonces, ese es el nombre que yo que le quiero dar al repositorio, al snippet. El body es el cuerpo que va a tener. Entonces, fíjense que aquí coloco toda la carreta, ¿sí? Toda la carreta. Yo sé que lo que voy a hacer posiblemente no debería decirles. Sí, no sé. Yo le digo acá, mire, por ejemplo, yo quiero este. Sí, yo sé que esto es una carreta, un montón de vainas. Entonces, yo digo, copio todo esto, control C, ¿dónde está? Créame un snippet para Visual Studio Code con el siguiente código. Los puntos, enter, pego, vamos a ver si hace algo. Entonces él me va a botar esto. Sí, le va a decir, ese es su snippet. Él me dice acá, vaya a Visual Studio. Bueno, las cosas son pausarlas. O sea, realmente yo no me voy a ponerme a aprender la sintaxis para crear snippets. Lo estuve estudiando y después dije, no, yo no me voy a poner a escribir un poco de código. ¿Será que ese me lo genera? Pues vengo por acá, control C, vengo para Visual Studio, vengo para acá, archivo, preferencias, snippet, C Sharp, comita, enter, control V. Vamos a mirar si funciona, no sé si esté bien. Entonces, acá yo le voy a colocar el nombre. No sé, le pongo repo genérico, qué sé yo.
Entonces yo le coloco R genérico. ¿Qué sé yo? No sé, algo así. Entonces, acá, clic derecho, nuevo C Sharp. Eso es una clase normal, ¿sí? Entonces le digo generic repository v, ¿cierto? Que es el que me hacía falta. Vengo para acá, acá, acá. Lástima que eso no lo puedan hacer en los filtros, no mentiras. Entonces, ¿cómo le puse al snippet? Nombre, yo no me acuerdo de los nombres que uso. R genérico. Entonces, pues obviamente él empieza aquí a chillar por un montón de cosas, que son las importaciones, con un poco de cosas y demás. ¿Ok? Entonces acá primero él me está diciendo que yo le estoy diciendo A y no es A, sino B. ¿Cierto? Primero es eso, porque él me lo está confundiendo con este. ¿Sí vieron? Entonces ahora este le digo acá. Uh, sí, entonces acá, vamos a mirar qué otro error hay acá. Aquí, entonces acá yo le puedo decir, no, venga, es que se tiene que heredar de B. ¿Listo? Entonces aquí le digo acá. ¿Dónde? Ah, aquí. Aquí es B. Bueno, miremos a ver qué me está diciendo acá. No se usa como parámetro. Acá, quick fits, interfaz. Listo. Repositorio B. Vamos a mirar acá qué tiene este man acá. Genérico. Fuerte. Base Entity. A ver. Señor. Sí, algo hace falta. Bueno, yo creería que es pertinente colocar los import, ¿cierto? Para ahorrarnos carreta, vamos a mirar. Eh, este método que me está diciendo que ya define este señor, entonces hay que mirar y corregir qué es lo que está pasando acá. Ah, está, uy, venga, pero como que se duplicaron. Ah, no, ya sé qué es lo que pasó. No, ya sé qué fue lo que pasó, que yo le dije implementar interfaz. No, lo que pasa es que yo le dije que implementara interfaz, por ejemplo, esto, sí, esto se va. Vamos a mirar si el problema es este, si no nos va que hacer, si no, entonces no nos va a servir como a mucho nuestro. Miren, vamos a hacer algo, no sé. Ay,
En teoría ya está marcando bien, pero es que este dice que no se puede usar como repositorio genérico, pero ¿por qué me lo está botando así? Estamos dentro del contexto, namespace repository. Vamos a darle control V, a ver si me sigue botando error acá. ¿Qué me hará falta? El find. ¿Será que yo no implementé el find? Sí, aquí está. Expresión regular, todo está bien acá. Espérenme un momentico. Espérenme un momentico. Pues, obviamente. Ay, Dios. Se me habían dicho, pero eso no hace caso. Obviamente me faltaba era cambiarle acá a B. Lo tenía con A y son diferentes contextos. Ese era el error. Listo, ahí está. O sea, en pocas palabras hay que tener muchísimo cuidado el tema de, con el tema de qué, de los nombres, ¿no? Porque eso puede generar conflicto ahí con el repositor y con el snippet. Bueno, si ustedes quieren copiar todo eso dentro del snippet, pues lo pueden hacer, ¿cierto? Lo pueden hacer y listo. Y cambiar los nombres. Entonces, si yo no lo quiero digitar y quiero que él me lo genere, pues le digo, venga, genéreme esto. Entonces, créame el snippet. Ah, pero yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto, creo. Está, editar, control V y le digo save and submit. Y en el snippet, ¿qué pasó? No, a ver si no entiende, ¿no? Ay, pero la va a montar. Está diciendo que es lo mismo que ya me hizo. Pues ayúdenme otra vez. NR nuevamente. Vamos a mirar si es porque. Sí. Sí, sí, era eso. Me faltaba ahí, estaba con A y yo lo pasé con B. O sea, acá. Sí, yo lo tenía con A y lo pasé con B. Sí, ese era el pequeño error de confiarme en el snippet. Pero venga, espéreme acá. Déjenme un nuevo snippet con el código.
Listo, aquí ya lo tengo. Entonces, yo digo, bueno, listo, entonces yo podría crear diferentes snippets con A, B, C, D, F, G, H, I, J. Miren, se me antoja. Pero lo que pasa es que tendríamos un montón de snippets, ¿no? Eso es como un tabulador. Es un salto de línea de tabulación. Tap, 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 tap. Entonces vengo para acá. Pues vamos a mirar a ver. Miren, preferencias, configuración del snippet, C Sharp. Entonces yo le digo repositorio genérico, listo. Entonces este no va a tener A. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a arreglarlo. Y este va a variar de base entity, supuestamente. Ahora, vamos a crear otro. Dejémoslo. ¿Y qué pasó? Ah, ok. Qué pena con usted. Sí. Qué pena. Disculpe. ¿Listo? Tengo acá. Ah, bueno, mire, más chévere. Gen Repo B. Ah, este man sí es inteligente. ¿Sí o no? Dejémoslo así. Ya, qué carajos. Este man sí, mejor dicho, la supo hacer. Control C. Toma. Enter. V. Entonces, vamos a dejarlo B. Y este vamos a dejarlo como A. Y aquí vamos a darle A. Sistema es puro definición de CSS. ¿Ve? ¿Listo? Claro. ¿Qué mejor que eso? Entonces, ahora sí, vengo para acá. Pues esperamos que todo eso sirva. Mágicamente le digo acá, le digo gen repo, este es B. Qué maravilla. ¿Sí o no? Y código construido. Y ya no necesito preocuparme por tanta cosa. ¿Mm? Y aquí ya sé que es con repositorio. ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo único que debemos tener en cuenta para hacer esto? Pues que de aquí en adelante nos vamos a casar siempre con estos nombres. Si los cambiamos, pues tenemos que ir a mirar allá cuál nombre es el que colocamos en los repositorios. ¿Ok? Bien. ¿Les comparto esos snippets o los generan ustedes? Yo me imagino, ahorrenos el trabajo, teacher. Ya que sí, sí, está como de buena gente. La verdad, yo casi nunca había trabajado con snippets, pero desde que los conocí, me ahorran mucho código. Y eso no está mal porque uno cuando codifique puede crear sus snippets. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden crear un snippet de la conexión a la base de datos. Entonces, allá cuando se dice con db, ¡pum! Ah, no, sí, eso sí. Sí, claro. Entonces, por eso es que le damos un copiado acá y por eso es que tenemos aquí gits, ¿cierto? Y por acá creo que cerré GitHub y aquí le digo gits y aquí entramos a snippets y aquí le digo edición y acá pongo por acá y le digo actualizar.
y ahí ya ustedes pueden copiarlos. Y esto ya ustedes lo pueden tener. O sea, hace que yo me imagino que antes de cualquier filtro ustedes vendrán a decir acá, venga, vaya, me los NP y los copio y los pego allá para empezar a trabajar. Eso, ¿no? Esa es la tecnología, o sea, se pueden crear snippets y metes en los snippets que ustedes quieran y hagan un git con sus snippets. Cuando enseñen algo, un visualizador, pues sí, hacer. Porque es, o sea, no es que le esté diciendo que es una mala práctica, porque realmente al final uno va a tener que usar mucho código. Claro, o sea, esto ya es cuando los contraten y ya estén trabajando fijo, porque en una prueba no les van a dejar sacar snippets. ¿No? O sea, esto es buena práctica ya cuando ustedes estén trabajando y quieran entregar mucho trabajo rápido, snippet al software y sale.